Bueno, y les contaba recién, ya salió el informe mensual económico del IAE, el Instituto de la Escuela de Negocios, el Business School del IAE, y estamos en comunicación con Eduardo Fracchia. Él es el director de Economía de esta escuela y está en línea vía Skype con nosotros. Gracias por atendernos. Fracchia, María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Porque es muy amplio el informe, pero me gustaría comenzar por analizar los últimos datos de crecimiento informados por el Fondo Monetario Internacional y qué significa eso o cómo enmarca nuestro país, el crecimiento de nuestro país en el orden internacional, es decir, en el ranking internacional, ¿dónde podríamos ubicar ese crecimiento que le dio el Fondo Monetario en proyección a la Argentina para el 2014? Bueno, en general, digamos, el crecimiento para el 2014 de Argentina es un número adverso, ¿no? Porque el pronóstico del consenso argentino es entre -1 y -2, ¿no? O sea que no es un año bueno, es un año de estanflación. Después de un año interesante como fue el pasado, que para el fondo era 4%, para el gobierno 3%, por eso no se paga el cupón. O sea que después de una época de relativas vacas gordas, 2013, 2014, un año malo, recesivo, no es una gran recesión, pero es un año adverso. Cuando uno escucha a los economistas vinculados al gobierno, los escucha adjudicar varios de los males del país a la crisis internacional, a la situación internacional global. Y a mí me gustaría que usted me diga cuál es la situación de los otros países emergentes, si a todos les está pasando esta deficiencia en el crecimiento o este retroceso en el crecimiento que está viviendo la Argentina o no. Ese es buen punto, ¿no? Desde el punto de vista de la tasa de crecimiento, los emergentes ahora están pasando un muy buen periodo, en particular los emergentes de Asia, África también con buenas tasas de expansión, y América Latina más atrás, pero con un buen récord de nivel de actividad. O sea, estamos en la mejor época desde 1940 de América Latina, somos todos países emergentes, o sea que el contexto es una ventana de oportunidad muy interesante. La única zona del mundo que está sufriendo más ahora es Europa, que crece 0%. Estados Unidos crece a una tasa bajita para ellos, 2%, 2,5%, pero el mundo yo diría que está 8 puntos sobre 10, o sea que es un mundo muy interesante para crecer, para aprovechar, con tasa de interés internacional muy baja. Por lo tanto, usando el índice de la suerte, que es el indicador que trabaja Lucas Liach, estamos en una época muy buena de la posguerra para acá. El índice de la suerte tiene que ver con commodities, que está muy bien, tiene que ver con tasa de interés, que está muy baja, y después tiene que ver con todo lo que tenga que ver con nivel de actividad mundial. Bueno, ahí sobre commodities hay un punto interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el mundo en relación a los países productores de productos agropecuarios, los agronegocios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está la demanda? No, en alimentos estamos muy bien, o sea, es una época, todos los 2000 y los años 10, está dando muy bien a la demanda de alimentos, asociado a que los asiáticos están consumiendo más proteínas, y las proyecciones que hace, por ejemplo, la Fundación Producir Conservando son bastante optimistas en todo lo que se refiere a lo que para Argentina básicamente es uno de los dos elementos al 2030 que posicionan bien al país. Por un lado, la demanda de agroindustria, alimentos, productos primarios, como había agregado, más vaca muerta. Esa combinación de alimentos más vaca muerta, no digo que nos condena al éxito porque hay que hacer los deberes, pero nos posiciona muy bien hasta el 2030. En el sentido de vaca muerta, bueno, nosotros lo que tenemos es a veces algunas sospechas sobre de qué se trata el acuerdo con Chevron, porque no se conocieron oficialmente las cláusulas, luego sí se conocieron a través de publicaciones internacionales, pero siempre tenemos la duda si efectivamente este acuerdo, que ya está dilatado en el tiempo en cuanto a los anuncios y la concreción, se va a concretar, y si efectivamente esto va a traer una reactivación, sobre todo para la provisión de energía en un país que tiene una crisis energética desde hace ya varios años. ¿Usted cree que esto sí puede ser un puntapié o la esperanza más contundente o más concreta que tiene la Argentina de crecimiento? Sí, es un proceso largo, o sea, vaca muerta no lo va a ver
el próximo gobierno, es más para el 2020. Yo no soy experto en el sector, pero ayer estuve en un seminario en que me aclaré un poco más de la cuestión, un seminario que organizó la UCA respecto al tema de energía y desarrollo, y ahí salía como consenso de que estamos comenzando la película con Vaca Muerta. Lo de Chevron es una anécdota, es simplemente una jugadita de algo que viene para largo. Las reservas aparentemente están, y ahí podemos sacar mucho petróleo y gas como está haciendo Estados Unidos en los últimos 10 años. Va a ser un proceso difícil, el riesgo es que lo hagamos con corrupción, con un estilo nigeriano, la oportunidad hacerlo en democracia, con instituciones, en un estilo noruego. Ese es el gran desafío, no hacerlo con corrupción, como se hizo en Ciletá y otras obras energéticas. Y a la crisis energética le va a ayudar, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, la provisión de más petróleo y gas. O sea que yo soy optimista, pero no vamos a ver resultados, me parece, por lo que entendí del seminario, de acá al 2020 importante. Y Fraquia, ¿cuál es la conclusión a la que usted llega después de estos giros del gobierno en relación a los organismos internacionales de crédito y a las obligaciones que tiene pendientes la Argentina? O sea, ¿es positivo? ¿Estamos bien encaminados? ¿O los discursos propios locales pueden tirar para atrás lo que pareciera que se está buscando lograr en todas estas reuniones como la del Fondo Monetario o la del Club de París? Sí, muy interesante la pregunta, ¿no? Con la derrota de las elecciones había como dos escenarios centrales. Uno, redoblar la apuesta, más Venezuela, más crispación, más reto a los empresarios, más autismo con el fondo. Ese era un camino que tenía mucha lógica, digamos, decir, bueno, entregamos el gobierno quemando las naves y haciendo kirchnerismo, digamos, de la época de Cristina, no tanto de Néstor Kirchner, pero más duro, ¿no? Vino otra cosa que es más por el lado de que la necesidad tiene cara de hereje, y vino como una necesidad de hacer algo más racional. Perón lo hizo en el 52, también cuando se le complicó la economía se volvió más racional el peronismo y menos populista. O sea que vino un giro parecido al 52, que tiene lógica, y bueno, quizá con dolor, haciéndolo el gobierno, ortodoxia, también algunas casualidades, porque Fábrega fue por ese lado en el Banco Central, de más ortodoxia, y en el plano internacional daría la impresión de que vamos a arreglar con el Club de París. Lo de los holdouts, ayer planteaba Nielsen, es todo o nada, puede salir bien, puede salir mal, o sea, no está claro. Él se jugaba por una posición, de la definición de juez Griesa, pero en general hay unos vientos de normalización anti-venezolanos en estos meses, y yo creo que se va a entregar la banda presidencial con un clima de mejor relación con el mundo que favorece y sobre todo aleja en la Argentina el gran fantasma que había en estos 2 años, que es que termine con colisión, o sea, que el Titanic, que venía en una dirección de chocar con el diver, con dirección correcta de colisión, daría toda la impresión de que no chocamos, terminamos con una tasa negativa de crecimiento, con 40 o 30% de inflación, pero sin una crisis del estilo 89 o 2001-2002, o sea que entregaría a Cristina un gobierno sin llamas, digamos. O sea que con una proyección, no sé, a 3, 4 años vista, la Argentina es un lugar interesante para inversiones. ¿Podría llegar a serlo? Incluso ya hasta ahora, porque alguna persona podría decir, pongamos fichas en este país porque gane Macri, Massa, Wiener o Scioli, a grandes rasgos vamos a encontrarnos con una economía más moderada, más pro-establishment, con una perspectiva más afín y más amigable con los negocios. Entonces vienen tiempos buenos para Argentina, entonces movamos algunas fichas ahora, quizá el que es capital más de riesgo, y después va a venir mucho capital. Uno de los puntos que siempre lo dice el profesor Juan Liatz, acá del IAE, es que el próximo gobierno va a tener que administrar la lluvia de dólares, si hace las cosas bien, que van a venir, porque evidentemente toda Latinoamérica está boyante, con muchas tasas de crecimiento, y Argentina tiene una potencialidad justamente para recuperar el tema energético, ¿no? Decía Ferreres ayer, hay que poner 20.000 millones de dólares por año, ¿no? Eso es muy apetitoso, muy atractivo. En ese sentido se puede llegar a reeditar un ciclo parecido a la época de Cavallo, cuando después del fracaso de Alfonsín hubo vientos favorables para el sector empresarial y la inversión fue muy importante a nivel de inversión externa directa,
y también de inversión local, ¿no? Ahora, se habla de una transición con correcciones a lo que se hizo hasta aquí y con mejoras, correcciones y preservación de algunas de las políticas que fueron exitosas, según la opinión de muchos políticos, que hizo el kirchnerismo. ¿Usted cree que esta nueva etapa que atraiga más inversiones va a traer también consigo una reducción del gasto público o se va a sostener este esquema de subsidios hacia los sectores más vulnerables, importantes, digo, en cuanto al peso en el presupuesto nacional que sostuvo el kirchnerismo? Sí, es un buen punto. Ahora, teóricamente, el gobierno quiere desmantelar subsidios, son 4 o 5 puntos del PBI, es muchísima plata, son 10 años de acumulación de ese desequilibrio tan importante, va a doler. En concreto ahora duele en un año recesivo que me digan que el gas tiene que aumentar 500%, es una cosa muy fuerte, pero yo creo que lentamente se va a ir haciendo una rectificación y un sinceramiento de lo que en la literatura se llama la represión tarifaria, que ha sido típica en los últimos 50 años, pero en esta vez se nos fue la mano porque le dimos demasiado, digamos, subsidio y particularmente le dimos mucha plata a los ricos, porque este subsidio no fue para pobres, claro, sino subsidio simplemente para ricos. O sea que yo creo que el gasto público algo va a bajar porque ahora está a 47% del PBI, con Menem era 30% del PBI, con Alfonsín era 30% del PBI, o sea que yo creo que debería bajar el gasto público a 40% del PBI, que es razonable para un país que tiene tantos desequilibrios sociales como el nuestro, donde el gasto público ayuda a corregir más la distorsión social, ¿no? Claro. Fraquia, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes.